chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Vamos a empezar en Buenas un tardes, minuto. doctor. ¿Cómo está? Antes de empezar, tengo dos estudiantes, que es Estivaliz Canseco Villavicencio, que está aquí ahorita en la reunión, y Camila Callaú, que no están en mi sistema. Los demás ya están con nota en el sistema, pueden verificar si quieren. ¿Hay alguien aquí de los que he mencionado? Estivaliz Canseco Villavicencio y Camila Callaú. ¿No? ¿Alguien que lo conoce y que le pueda comunicar que no está en el sistema? Bueno, se enterará entonces por medio de la jefatura de enseñanza. Ok, vamos a empezar. Doctor, buenas tardes. ¿Sí? A las 4:30 tenemos parcial de técnica quirúrgica. Sí, me acaba de decir eso tu presidente de curso, así que vamos a tratar de terminar antes de las 4:30. Ah, ya, doctor, está ¿Ya? bien, gracias. Ok. Ok, quedamos aquí. Hasta aquí fue su examen de ustedes que dieron el día viernes anterior. Vamos a continuar entonces y vamos a justamente ver lo que es, esto ya habíamos hablado de lo que es la decorticación, cuando el paciente está con las manos contraídas en flexión, igual que hay flexión plantar y flexión de las manos, ¿no es cierto? El paciente está en decorticación porque se dice que hay una lesión destructiva de las vías córtico-espinales, ya que esto se da en pacientes que tienen un ácido isquémico, ¿ya? Ahora, la lesión de descerebración es diferente. Cuando ustedes vean un paciente bajo estas características, donde hay una extensión, ya hay una extensión con una flexión hacia afuera de las manos y una flexión igual, perdón, una extensión con una flexión plantar y con una rigidez de cara, bueno, la cara está inexpresiva y generalmente la boca no se puede abrir. ¿Ya? Entonces este paciente se dice que está con decorticación o descerebración. La anterior es esta decorticación en flexión y esta, cuando ya hay extensión, se llama descerebración. Entonces la rigidez y la descerebración, las mandíbulas están apretadas, ¿ya? El cuello está extendido. Las extremidades superiores están en aducción y extendidas con rigidez de los codos, con los antebrazos en pronación, totalmente, ¿no? Hacia afuera. No se olviden nunca, si pueden ver mi imagen, decorticación es hacia aquí, flexión, y descerebración es hacia afuera. Ya, entonces el paciente, se dice que este paciente ya tiene una alteración o una destrucción del diencéfalo, tanto de estructuras como es del cerebro, medio y la protuberancia y parte del bulbo. Estos pacientes no son compatibles con la vida, ¿no? Generalmente llegan a morir en cuestión de horas o días. Algunos trastornos que la producen, por ejemplo, la hipoxia cerebral severa o la hipoglicemia, en este caso, hipoglicemia persistente, puede provocar datos de descerebración. Una vez terminando ya con el tema de las posiciones, vamos a entrar en la marcha. Entonces, para hablar de la marcha, pues generalmente tenemos una marcha que la mayoría de ustedes tiene una marcha, pues, eubásica, quiere decir una marcha normal. Las alteraciones en la marcha se llama disbasia y cuando el paciente no camina nada se llama abasia, imposibilidad para caminar. La disbasia es la dificultad de la marcha que afecta a los músculos del tronco y de los miembros. Debido a las causas físicas como mentales, puede ser tranquilamente una disbasia mental o una disbasia estructural, es decir, por alguna alteración, por ejemplo, en la articulación coxofemoral o a nivel de la columna, entonces el paciente está disbásico. Ahora, normalmente la marcha tiene que ser suave, regular y rítmica. Imagínense, miren, imagínense que este es el paciente y que camina de forma normal, ¿no? Un balanceo siempre que hay entre los miembros superiores. Cuando este, por ejemplo, está caminando,
el otro brazo, este otro brazo, pues va hacia adelante. Lo mismo pasa con esta pierna y este brazo de acá. Se llama balanceo. Entonces, la posición de tronco debe adaptarse en la fase de la marcha y el braceo debe ser suave y simétrico. Es un braceo suave. Ya y generalmente el paciente, pues, en una marcha tiene que estar, pues, totalmente erguido, ¿no es cierto? Ahora tenemos algunas alteraciones en cuanto justamente a la marcha que se da. Por ejemplo, aquí tenemos una lordosis muy marcada, una lordosis donde ya hay una alteración de la columna, ¿no es cierto? O aquí, por ejemplo, donde ya justamente vemos aquí el equinovaro, ¿no es cierto? Donde hay un arqueo no normal de los miembros inferiores, ya equinovaro. Y aquí vemos diferentes posiciones ya de la columna, donde ya vemos alteraciones en la posición y lógicamente que afectan en la marcha. Por ejemplo, esta es una extensión muy marcada. Este ya es una flexión de la columna igual muy marcada. Este ya donde muestra demasiada jiba o joroba. Lógicamente que esto hace que altere en la marcha respectiva. Cuando la posición normal es esta, ¿no? Para empezar a tener la marcha. Algunas alteraciones estructurales, como les decía, la escoliosis dextroconvexa, ¿ya? O la escoliosis cóncava, digamos, del lado derecho. Esto provoca alteraciones en la marcha totalmente, ¿no? A veces provoca lo que es la marcha en pingüino o la marcha en segador. Y lo mismo que decía acá, la alteración ya a nivel de las rótulas, o perdón, claro, de las rótulas, lo que es el pie equinovaro. Bueno, en cuanto a las marchas patológicas, hay tres tipos, ¿no es cierto? Las marchas de tipo neurológica, que son bastantes, las alteraciones en la marcha de tipo circulatoria y las alteraciones en la marcha de tipo musculoesquelético. Las alteraciones en la marcha de origen neurológico son la hemipléjica, en tijeras, la festinante, la próxica, la táxica, la vestibular, la equina y la prudente. 3, 6, 8. ¿Ya? Entonces, alteraciones en la marcha de origen, de los cuales, por ejemplo, la hemipléjica, en realidad que viene, no es la que viene a ser hemiparética, porque el miembro afectado tiene cierta fuerza y cierto movimiento y coordinación, entonces sería hemiparética. La marcha en tijera, la festinante es la marcha del paciente con Parkinson, y este es otro tipo de marchas que lo vamos a ir detallando una por una. La marcha claudicante son aquellos pacientes que tienen insuficiencia vascular arterial periférica y que lógicamente por esta misma van a tener alteraciones en la marcha, ¿no? Ya que hay personas que no tienen buena circulación y por tanto no tienen buena llegada de oxígeno a nivel periférico y por ende a veces tienen desde adormecimiento hasta a veces tienen, digamos, el hormigueo o la falta de fuerza en este miembro. Músculos esqueléticas, las dismetrías que son frecuentes es cuando tienen estos pacientes que tienen lo que es lo que se llama la displasia eh, sacrofemoral, ya, o la posición antiálgica, por ejemplo, de que tienes una lesión en la rodilla o en la pierna o en alguna parte del miembro y que te impide, lógicamente, tener una marcha normal, marcha antiálgica, o la de pingüino cuando tienes demasiada pronunciación del tronco hacia adelante, haciendo que el paciente tenga una marcha normal. Vamos a verlas detalladamente. Empezamos con la corea de Sydenham. Pues esta corea de Sydenham es donde hay movimientos continuos incontrolables. Esta es una alteración netamente neurológica. Cuando ya hay una alteración a nivel del diencéfalo y en parte de los ganglios basales, se presenta esta corea de Sydenham. Es decir, el paciente está totalmente incontrolable y las manos hacen como si estuvieran bailando, ¿no? Se llama corea de Sydenham. La ataxia avanzada, generalmente el paciente se presenta con las piernas separadas y el cuerpo es oscilante, no tiene una buena base de sustentación y el paciente hace como si estuviera queriendo caerse. Ya se llama la ataxia avanzada. Ahora, dentro de los hemipléjicos está el hemipléjico orgánico y el hemipléjico histérico. El hemipléjico orgánico, pues al caminar describe un círculo, ¿no? Es como si estuviera arrastrando el pie y dando un semicírculo para llegar al otro paso, llevando un semicírculo. Entonces, normalmente del miembro afectado. Este tipo de patología se presenta en pacientes que tienen ACV isquémico de la cerebral media.
ya en este caso del lado dominante. O el hemipléjico histérico, que es el paciente que después de haber tenido esta marcha y digamos ha llegado a mejorar, el paciente se vuelve más duro, más rígido el miembro y ya no hace esa semiluna, digamos, para la marcha, sino se vuelve ya más duro, más lineal y empieza a arrastrarlo linealmente el pie. Paciente hemipléjico histérico. ¿Ya? Y aquí vemos una ataxia sensitiva en la imagen, donde el paciente generalmente amplía un poco de la base de sustentación, pero para caminar hace de que primero asiente el talón y luego la punta. Ya amplía la base de sustentación del pie, se lanzan hacia adelante y hacia afuera, apoyando primero los talones y luego los dedos. Ya, entonces el paciente siempre va a mirar el suelo porque tiene tendencia a caer, no tiene una buena coordinación. Y este paciente tiene romber positivo. ¿Qué es el signo de romber? Es cuando lo tenés, le decía al paciente que se pare con los pies juntos y cierre los ojos y el paciente se cae a un lado. Esa es la maniobra de romber. Es negativo cuando el paciente no se cae y se queda quieto y positivo cuando el paciente se quiere caer. Entonces son alteraciones a nivel del cerebelo. ¿Ya? Y tenemos por último la última marcha hemipléjica, que es la hemipléjica espástica, que le decía que ya cuando ya está más duro todavía, más rígido, después de haber pasado ya, qué sé yo, 2 meses, 3 meses de su ACV, y el paciente ya pues se encuentra con la pierna rígida y extendida, con la flexión plantar del pie, produce un movimiento de lateralización de la cadera hacia arriba, hace más esfuerzo para caminar, y justamente entonces hace este esfuerzo así como queriendo alzar, pero no alza nada, y hace pequeños pasos, ¿ya? Entonces el paciente no se balancea muy bien. Dentro de las marchas atáxicas, pues se caracterizan justamente por la incoordinación, como en la imagen de acá les decía, hay una incoordinación, por eso el paciente tiene que mirar siempre el piso para poder ver dónde está pisando. Hay una irregularidad entre el paso y hay una inestabilidad en la misma. Ahora, dentro de estas vamos a ver, hay tres tipos de marcha, mire, para tratar de reconocer. Esta, por ejemplo, que es el stage patch, donde la alteración no está a nivel del cerebelo, sino hay una alteración a nivel, por ejemplo, de la unión lumbosacra o a nivel de la articulación, o hay alguna alteración a nivel del nervio periférico. Entonces el paciente trata de levantar la mano, el pie hacia arriba, como como caminando, pero marchando. Un, dos, como marchando. Ya porque cuando camina normal, tiene cierto dolor, entonces lo que hace es evitar el dolor y camina en este tipo de stage patch. Ahora, cuando la alteración es cerebelosa, pues el paciente va a tener una base de sustentación amplia, como ven aquí en la imagen, como si estuviera tratando de ampliar su base de sustentación y justamente el paciente está un poco oscilante, es decir, medio que se quiere caer, medio que se quiere caer. También es cerebelosa. En cambio, esta marcha sensitiva también es de parte de cerebelo, pero esta marcha es diferente a la netamente cerebelosa, por eso se llama sensitiva. ¿Por qué? Porque el paciente es esta de acá, ¿no? Talón, pie, y mirando hacia abajo y ampliando la base de sustentación. ¿Ya? Es otro tipo de alteración igual a nivel cerebeloso. Ahora, y la marcha en tijeras es esta. ¿Ya? La marcha en tijeras. Es un tipo de circunducción bilateral, las piernas se cruzan al caminar. ¿Ya? Entonces, pues uno va caminando así como un robot, ¿no? Está caminando encima de su patita. ¿En qué patología se presenta esto? En patología donde hay espondilosis cervical e infarto lacunar. Ahora, esta es la famosa marcha festinante que ven en la imagen. Esta es la marcha del paciente que tiene Parkinson. Ya entonces el paciente generalmente está curvo hacia adelante, no tiene una buena coordinación y el paciente empieza a caminar como si estuviera con una hormiga, como si fuera una hormiguita caminando, ¿no? Lento y continuo. Y con la mano generalmente contando billetes. ¿Listo? Luego tenemos la marcha apráxica. Suele aparecer en alteraciones del lóbulo frontal, ¿ya? Esta marcha apráxica. Se caracteriza por una base de sustentación igual ancha, postura ligeramente flexionada y los pasos pequeños y vacilantes y arrastrados. Es como si estuvieras arrastrando tus pies, con la base de sustentación alta, pero arrastrando. Sabemos que nosotros el lóbulo frontal, por ejemplo, coordina todo lo que es la parte motora con la parte netamente cerebral. Entonces, como no hay esa buena coordinación, y la arrastra los pies. ¿En qué patologías se presentan? En el Alzheimer, en la demencia vascular o en la hidrocefalia, ¿no? ¿Ya? Es importante mencionar la hidrocefalia porque hay pacientes desde niños hasta adultos que tienen este tipo de alteración. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Hakim-Adams, por ejemplo, que se ve en medicina interna, que cursa con una hidrocefalia normotensiva y que pueden presentar este tipo de marcha apráxica.
Ahora, la marcha vestibular, cuando hay afectación del octavo par craneal, cuando hay afectación del vestíbulo netamente, pues el paciente empieza a tener este camino, ¿no? La marcha en estrella. Empieza a caminar y se va de un lado y se va para el otro lado y cuando recuerda, caminó en forma de estrella. Ya los pacientes, cuando se les pide que caminen unos pasos hacia adelante, los mismos dice, y los mismos hacia atrás, producen una desviación angular que va de izquierda a derecha dependiendo de la lesión y provocan la marcha en estrella. ¿Ya? Y la marcha equina, la persona levanta los pies del suelo exageradamente para no rozarlo con las puntas, ¿ya? Porque generalmente tiene dolor cuando lo roza. Pueden formar un ángulo recto, como ven acá, ¿ya? ¿En qué tipo de personas se presentan? En pacientes que tienen lesiones en el asta anterior de la médula o en pacientes que tienen polineuritis. En pacientes que tienen, por ejemplo, neuropatía diabética se puede dar. Pacientes que tienen déficit de la cianocobalamina o el complejo B12 se presentan este tipo de patologías. Ahora, la marcha claudicante, cuando hay una insuficiencia vascular de cualquier tipo, el paciente generalmente o bien no lo siente o bien tiene un hormigueo tipo ardor y entonces el paciente empieza a tener una marcha alterada, evitando, digamos, tocar la zona donde está lesionada o la zona donde tiene la disminución de la circulación. El paciente tiene esta marcha claudicante, ¿no? Que obligan a tener un tipo de marcha. Y la marcha en pingüino, que le decía que es parecida a la marcha, perdón, a la marcha festinante. No, 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 perdón. A ver, ¿dónde estamos? Ya, la marcha en pingüino, que es parecida a la marcha festinante, donde hay una inclinación del tronco hacia afuera, y esto provoca una debilidad en la base de sustentación hacia abajo y el paciente camina en forma de pingüino. ¿En qué paciente se presenta esto? En pacientes que tiene, por ejemplo, debilidad del músculo glúteo medio, ya en esos pacientes que tienen hacia adelante, ¿no? Como si estuvieran jorobados. En los jóvenes se ve esto, por ejemplo, cuando no hacen actividad física. Y las dismetrías en pacientes que tienen, por ejemplo, displasia de cadera, como ven acá, o tienen algún tipo de prótesis o algún tipo de alteración a nivel de la articulación coxofemoral, se ven este tipo de cargas de dismetría, ¿no? Y el paciente a veces camina como patito. Y empieza a tener una leve cojera, dice, y una flexión exagerada del lado contralateral. Bueno, vamos a ver si podemos darle. Miren, esta es la marcha parkinsoniana. Ahí en la imagen. Es como si tuvieran, miren las manos, por favor. Las manos como contando billetes. Y caminando como una hormiguita, pasos pequeños y lógicamente con el tronco hacia adelante. Miren como contando monedas. La marcha parkinsoniana. Entonces no se deben olvidar nunca en pacientes que tienen Parkinson. Ok, a ver, y aquí vamos a ver, esta es la marcha en tijeras. Mire, marcha en tijeras. Entonces cuando hay una alteración generalmente a nivel de la protuberancia o el bulbo o la región anterior de la médula, tenemos esta alteración. Marcha en tijera. Miren como si estuviera tijereando, ¿no? Ok. Y aquí vemos un pequeño resumen sobre los tipos de marcha, ¿ya? A ver un ratito. Ya. Escuchen, por favor, y lean. Lo que quiero que vean de esto es las marchas. Esperen un ratito. Ahí está. Esta es una marcha eubásica. Es la marcha normal. ¿Ya? En cuanto a estática y a dinámica, y se ve el braceo.
Y van a ver aquí los déficits de marcha. Ya, vamos a empezar. La marcha balanceante, a ver. Esta es la marcha de stage patch cuando hay una alteración, le decía, a nivel de de la médula por una, puede ser por una compresión radicular a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Esto generalmente es periférico y no es central. Stage patch. Ahora, este stage patch puede ser modificado y también el paciente puede presentar, digamos, doblando la rodilla hasta más alto, más arriba, como caminando y buscando sus pasos, digamos. La marcha hemipléjica que la vamos a describir, ahí está. Esta es la marcha hemipléjica. Como haciendo un semicírculo, le decía, ¿no? El orgánico. Aquí falta el histérico y el espástico. Es cuando ya se presenta mucha rigidez. La marcha paraparésica, cuando hay alteración igual a nivel periférico. Sí, ¿cómo está, profita? ¿Cómo está, profita? Dígame. ¿Ya? Ay, no diga, ya, profita. Y sabe que, profita, y más tarde no puede. Mire, yo estaba pensando en hablar con usted para poder aumentarle su honorario, digamos, por la clase. Si quiere, puede pasar más tarde. Esto venga ese profe, de que tenga tiempita para charlar conmigo nada más. ¿Ya? Ya, ya. Le espero, profita. Ya, profita, le espero. ¿Ya? Chao, chao. Chao, chao. Van a disculpar, chicos. Bueno, entonces, son solamente tipos de marcha, que la marcha vestibular, esta es la que anda en forma de estrella. Mire, esta alteración del octavo par craneal hace de que el paciente justamente no pueda coordinar de ida para adelante ni ida para atrás, ¿no? Es la marcha en estrella. Creo que con esto terminamos. A ver, la marcha antiálgica, a ver, veamos. Creo que es todo. Bueno, con estos ejemplos que han visto de tipos de marcha, vamos a empezar y vamos a hablar lo que es otro tipo de carácter o parámetro fundamental en la valoración del paciente, ya, ya como examen físico general, que es la fase que está de su examen, ¿no es cierto? Para ser valorados, decían, enumere cuáles son los aspectos o parámetros que se debe valorar en el examen físico general. Y son 7. Dentro de eso estaba la fase. Entonces, con la fase podemos ver el estado de ánimo, podemos ver algunos tipos o posibles intoxicaciones, o algunas enfermedades que se puedan dar con solamente ver el aspecto de la cara. Entonces, ¿a qué se denomina facies? Se denomina el aspecto general de la cara, dado por los rasgos expresivos, ya por la configuración anatómica y la coloración de la cara. En ciertos casos puede ser lo suficientemente característica para orientar diagnóstico, por solamente observar la cara. ¿Ya? Entonces, en ciertos casos, pues hasta se puede decir hasta una forma de diagnóstico, tipo patognomónico, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, por decirles, a ver, el paciente que tiene, por ejemplo, acromegalia, por ejemplo.
Un paciente que tiene acromegalia que va a tener lógicamente aumento de la hormona de crecimiento. Y el paciente va a tener prognatismo inferior. O en aquel paciente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, la fase es típica, como la vamos a ver posteriormente. Entonces, empecemos con describir la fase normal. La fase normal se llama fase compuesta, cuando no hay alteraciones. El paciente está normal, sano, como ven en la cara. Es expresiva, inteligente, atenta, con una mirada vivaz. En otras palabras, lo que quiero que me pongan cuando yo les pregunte qué es la fase compuesta es cuando hay un equilibrio entre lo somático y lo psíquico. Ya cuando tiene un equilibrio entre lo somático y lo psíquico, el paciente tiene una fase compuesta, como ven en la imagen. Ahora, por medio de las fases, podemos tener una expresión facial. También podemos describir un estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, miren en esta presentación. La fase puede tener una expresión tensa, ansiosa, interrogadora, colérica, alegre, triste, adolorida o inexpresiva. Aquí lean bien, por ejemplo, ¿estará bien escrito esto de término de adolorida? ¿Ah? ¿Qué quiere decir adolorida? ¿Que tiene dolor o que no tiene dolor? Ya, esto lo he puesto a propósito para que ustedes vean de que no es el término de colocar adolorida, sino el término viene a ser pues dolorido o doloroso. Ya adolorido quiere decir que no tiene dolor. Tenemos 10 minutos. Ya estamos terminando para su examen. En cuanto, miren acá en las expresiones, por ejemplo, aquí tenemos enojada, una fase interrogativa, ya tensa, ansiosa, o triste, molesta, como se dice. Y bueno, aquí alegre, ya interrogante. Entonces, como ansiedad, en cuanto al estado de ánimo, ¿no? Podemos ver la ansiedad, el disgusto, la cólera, la tristeza. Se detectan no solo por la expresión facial, sino también por la postura y la forma de hablar. Ya cuando el paciente ingresa, entra con su cara así de triste, molesta, pongámosle, y empieza a hablar pues de esa misma forma, ¿no? Como si estuviera triste, pero al mismo tiempo molesta. Podemos ver fases de tristeza. Ustedes pueden colocar tranquilamente fases tristes, o fases coléricas, o fases ansiosas. Ya se manifiesta con el paso lento, penoso al andar. Deja caer la cabeza, por ejemplo, en la fase triste. Hunde los hombros, la postura indiferente. ¿Cuántos de ustedes a veces cuando están tristes por algo, y qué sé yo, van al médico y entran así todo cabizbajos? Cuando algún pariente se les enferma, están así todo cabizbajos con la mirada inexpresiva hacia adelante. Cuando tienen una fase colérica, tienen un paso vivo, enérgico, y habla con fuerza durante la expiración. O una fase ansiosa, los rasgos son acentuados, las comisuras están estiradas, ¿no? Como esta de acá. Este paciente ansioso, por ejemplo, está colérico. Y esta fase es una fase dolorosa, miren, está con un dolor intenso en alguna parte de su cuerpo. Puede ser que los rasgos estén desencajados y una mirada vaga, hipotónica, que hay inhibición de un dolor profundo, los rasgos acentuados con la boca contraída, ya descenso de la comisura labial, dientes apretados a veces, ¿no? Una fase dolorosa. Y vamos a empezar, esta es una fase patognomónica, porque con solo ver al paciente ya sabes qué es lo que tiene. Esta es la fase leonina, ¿no? Engrosamiento por infiltración lepromatosa de la piel o de la cara, lo que le hace ver un aspecto así fibrótico grueso, ya grotesco, ¿ya? Pero cuida bien las cejas, este tipo de engrosamiento cuida las cejas, como ven aquí. Se encuentra en la forma lepromatosa de la enfermedad de Hansen, de la lepra. Miren aquí, parece una cara de un león, ¿no? O aquí también. ¿Listo? Por eso se llama fase leonina. Aquí tenemos otro tipo de fases características, lo van a ver todo el tiempo en el hospital. La fase cuchinoide o en luna llena. La cara redondeada, como luna llena, como ven aquí en la imagen, una niña, por ejemplo, con Cushing, o en una paciente mayor. ¿Ya? Papada submentoniana, marcada. La piel, si ustedes logran tocar la piel de estos pacientes, es delgada, de color rojo, violáceo. Miren la cara, los pómulos. Ya pueden haber telangiectasias como no pueden haber. En la mujer y en el niño pueden haber hirsutismo, es decir, aumento de vellos. ¿Ya? Se encuentra pues en el síndrome de Cushing. A la hora de fase cushinoide o enfermedad de Cushing, pues tenemos que saber nosotros de que este tipo de fase se puede dar en pacientes que están
medicados con corticoides en forma iatrogénica. Es decir, cuando por alguna enfermedad le has tenido que dar corticoides y lamentablemente pues un efecto colateral del corticoide es tener esas fases, ¿no? ¿En qué tipo de enfermedad se puede dar corticoides? Actualmente, por ejemplo, en COVID se da corticoides abundantes, en artritis reumatoidea, en lupus eritematoso sistémico y en tantas colagenopatías se dan corticoides y al terminar terminando viendo un paciente así con una fase fucinoide. ¿Ya? Luego tenemos la fase mongólica o la de Down, ¿ya? Donde la cara generalmente es redonda, ya hay unas hendiduras palpebrales, el pliegue del ángulo interno, pues ahí se ve un epicanto acá, ya un repliegue, ya mucoso. Hay un hipertelorismo, es decir, hay una diferencia marcada entre órbitas, por ejemplo, miren si se dan cuenta aquí, el espacio es más amplio, interorbitario. Las orejas son pequeñas generalmente y están levemente más caídas de lo normal. Por ejemplo, dice que donde termina el ojo, a esta altura tiene que empezar y tiene que estar supuestamente el orificio del oído. Pero en estos pacientes generalmente el oído viene a estar más abajo de lo normal. ¿Ya? El paciente generalmente tiene microcefalia, tiene un déficit mental, un retraso mental, ¿ya? Y pues hay un enrojecimiento natural en los pómulos de la nariz, y es lo que se llama la cara de clon. Entonces, ¿en qué paciente presenta esto? En pacientes que tienen trisomía 21 o lo que se llama la fase mongólica. Y aquí vemos las fases lúpicas que también van a ver frecuentemente, lamentablemente, en nuestro medio, porque hay bastante lupus en nuestro medio. Y es estas fases, ¿no? Donde se ve un eritema en alas de mariposa a nivel facial, como ven aquí, típico del paciente que tiene lupus. Y aquí vemos una fase hipertiroidea, ¿ya? Que es un paciente que puede estar como si estuviera ansiosa, con los ojos saltones, ya tiene un exoftalmos uni o bilateral. La mirada está fija y la expresión ansiosa, como si estuviera ansiosa por algo. Estos pacientes están sumamente nerviosos, ahí cuando entran a tu consultorio están temblorosos, están de un lado buscando una mirada, están inatentos buscando que hacer algo pues con su atención, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen una hiperfunción tiroidea. Muchas veces van a poder ver y que tiene pues un bocio ahí abajo, ¿no? ¿Ya? ¿En qué pacientes se ven esto? En pacientes que tienen la enfermedad de Graves base 2. Luego tenemos la fase mixedematosa o la fase hipotiroidea. Esta fase es típica, con solo verla a veces puedes darte cuenta de que el paciente está hipotiroideo. ¿Cómo es la fase? La paciente es abotagada, una fase abotagada con la piel gruesa como acartonada, como ven aquí, miren, una piel gruesa acartonada, con la piel gruesa, decía, y hay un edema palpebral, peripalpebral, miren acá el edema peripalpebral. Es un edema cuando nosotros hacemos para ver si tiene godet en el miembro inferior, y el godet es de difícil godet porque hay infiltración mucoide, ¿ya? Hay un engrosamiento de la nariz y de los labios. La expresión es indolora, perdón, la expresión es indolente, como si estuviera con dolor o sin dolor. ¿Listo? Y luego tenemos la acromegálica, que es la que decía, con solo verla, pues te das cuenta de que el paciente tiene una hiperfunción ya de la hormona de crecimiento. Y es en base a este hombre, por ejemplo, que han sacado la imagen de Schwartz. El paciente tiene una acromegalia, ¿ya? Agrandamiento de los rasgos toscos de la cara con prominencia de los pómulos o arcos superciliares y la mandíbula saliente. Estos pacientes tienen prognatismo, ya prognatismo inferior generalmente, porque puede haber un paciente que tenga prognatismo superior o prognatismo inferior. Hay un engrosamiento de los labios, de la nariz, de las orejas. Ya estos pacientes se presentan nuevamente, les voy a decir, cuando hay una hiperfunción de la hormona de crecimiento. Y otro tipo de fases, la fase creatina, que esta generalmente se debe cuando hay una insuficiencia tiroidea, pero congénita desde nacimiento. Y así nace el bebé, ¿no? Una fase redonda, inexpresiva. La piel generalmente viene a ser igual que en el hipotiroidismo, una piel gruesa, arrugada, baja inserción pilosa de la frente y la nariz, y la boca generalmente entreabierta, como dando lugar a que el paciente tiene un déficit mental igual, porque justamente no tenía una dosis correcta de hormonas tiroideas durante su gestación. Y aquí ven un paciente, por ejemplo, con cretinismo primario. ¿Listo? Y vamos a terminar con esta diapositiva. La fase caquética
¿ya? O caquéxica, donde el paciente, por ejemplo, con una desnutrición grave o cuando está el paciente con una enfermedad grave, entonces el paciente llega a tener una desnutrición calórico-proteica. ¿Y por qué se caracteriza? Por una disminución del panalículo adiposo, ¿ya? Y los relieves óseos, es decir, la forma ósea, cuando ya hay disminución de la grasa, pues empiezan a dar forma a la cara y se ven los huesos en la cara, ¿ya? Y como ven aquí en estas fases. Entonces, a esta fase se llama fase caquéxica o caquéxica. ¿Listo? Se observa generalmente aquí, cuando le bajamos esto a la paciente, vemos el rosario costal ahí, ¿no? Que son las uniones costo-costales. Con esto vamos a terminar, chicos, entonces, para que puedan dar lugar para su examen. ¿Cuántos tenemos? 39. Muy pocos se han unido hoy día. Entonces, quiero mencionarles de que ya he corregido todos los exámenes y las notas ya están subidas en el sistema, así que pueden entrar al sistema y de manera impresa se las voy a pasar hasta el día miércoles las notas, ¿ya? Con esto vamos a terminar, chicos, entonces. Muy buenas tardes y nos vamos a ver el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Recording stopped.